Bienvenidos, los saluda Guillermo Tella, arquitecto, doctor en urbanismo. Quiero invitarlos a continuar reflexionando sobre nuestras ciudades y en particular sobre sus temas, sus problemas, sus dilemas. Esto implica preguntarnos cómo leer el territorio, implica preguntarnos cómo planificarnos, implica preguntarnos cómo intervenir. En esta ocasión, la propuesta es adentrarnos en las lógicas de crecimiento y de consolidación de nuestras ciudades. En este sentido, hemos preparado una breve presentación que lo que intenta es poner de relieve algunas de estas cuestiones sobre las cuales estamos reflexionando. Veamos entonces, presentación. Lo que llamamos lógicas de crecimiento y de consolidación de nuestras ciudades. Es un tema central que nos permite leer, nos permite planificar y nos permite intervenir el territorio. Lo primero que tenemos que saber es que la ciudad es un organismo viviente y como tal crece, late, ruge, se expande, se contrae, se transforma, se modifica, al igual que un organismo viviente. Lo hace con esa ductilidad de manera permanente y en este sentido podemos reconocer una serie de escenarios, de momentos por los cuales atraviesa. El primer momento de ese crecimiento de la ciudad es el que llamamos de extensión. La ciudad se extiende, la ciudad crece, la ciudad va transformando ese territorio no urbano en usos para introducirle usos urbanos. Y vemos cómo, por ejemplo, empiezan a desplazarse las preexistencias, cómo se alteran los ecosistemas naturales previos. Hay un segundo momento que llamamos de consolidación. La ciudad ya expandida empieza a ocupar lotes, a trazar algunas aperturas de calle, a incorporar algún tipo de infraestructura, alguna ocupación incipiente de ese territorio que se está armando. Un tercer momento de densificación. La ciudad intenta sacar el máximo rinde, el máximo provecho a ese suelo, entre comillas, conquistado. Tres momentos distintos: se extiende, se consolida y se densifica, y se dan al unísono, mientras en un extremo se está expandiendo, en otro se está consolidando y en otro se está densificando. De modo que cualquier recorrido urbano que uno realice puede hacerlo de estas lógicas y entender, inferir en qué etapa de ese proceso evolutivo se encuentra. Por eso recupero a Quintín Cabrera, un poeta, un cantautor uruguayo, que él señalaba en una de sus piezas más emblemáticas: las ciudades son libros que se leen con los pies. Esto implica caminar la ciudad, implica recorrerla, implica percibirla, auscultarla, implica sensorialmente capturar esa impronta, ese perfume, ese aroma, ese ritmo, esa adrenalina, tal cual lo señalaba nuestro amigo Quintín hace ya algunos años, ¿no? Exiliado en Francia, este uruguayo que vivió hasta hace una década atrás y que señalaba con gran sabiduría: las ciudades son libros que se leen con los pies. Y si hablamos de etapas evolutivas en las que crece la ciudad, veamos un paneo general sobre escenarios que ilustren lo señalado, estas categorías planteadas. En primer lugar, la ciudad en densificación. Aquí vemos algunas imágenes distintas, de distintas ciudades, con distinta densidad, pero que vemos el territorio absolutamente completado, ¿no? Con una compacidad del tejido y el máximo aprovechamiento de ese suelo
urbanizado. Distintas imágenes, algunas más centrales, otras más de borde, pero que dan cuenta de esa intensidad de la ocupación. La ciudad en consolidación, esta etapa intermedia, esta transición, muestra situaciones de estas características. Esta es una imagen típica de una ciudad, de un fragmento de ciudad en etapa de consolidación. Arteria pavimentada, calles de tierra, amanzanamientos, algún parcelamiento, alguna ocupación de lotes, algún espacio público, algún edificio público en el entorno, pero la ciudad se va como armando, está a medio transitar, no ha completado su etapa de desarrollo. Y estas son imágenes, en este caso del noroeste de la región metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, los bordes José de Paz, o de San Miguel, o de Malvinas, que muestran situaciones de estas características. Y el escenario de expansión, este escenario donde vemos cómo la ciudad transforma su espacio de borde, también muestra distintas cualidades. Esta es típica imagen de la ciudad de expansión protagonizada o impulsada por sectores socioeconómicos medio altos. Las urbanizaciones cerradas en periferia alteran el territorio con estas características. Producen movilizaciones de suelo, generan ciertas zonas de relleno, ciertas cavas en otro, y generan una impronta sobre el territorio con una lógica similar a estas. Una trama irregular planificada, con cierta zigzagueo en las calles, como para darle algún movimiento, la ocupación de las viviendas en general individuales, de gran factura. La ciudad crece en los bordes de estas características, sobre todo cuando es impulsada por sectores sociales o socioeconómicos medio altos y altos. Y en el fondo vemos cómo esa expansión sigue aún manifestándose en un estadio evolutivo previo. Ahí se ha producido el desplazamiento de las persistencias, la alteración del ecosistema, y seguramente se avanzará hacia una urbanización con estas características. Esto es lo que sucede en general con este tipo de intervenciones. Si este es el estado natural de un curso de agua con su valle de inundación para absorber parte de los desbordes en determinados momentos del año, sobre todo con lluvias intensas, lo que se llaman los humedales, lo que implica que el agua crece, avanza y luego se repliega y recupera su curso natural. Cuando aparece una intervención como la que vimos, una urbanización cerrada, se genera este relleno, se altera esa situación hidrológica, y cuando el agua debe crecer, debe conquistar suelo para absorber ese excedente por lluvia predominantemente, avanza sobre suelo que había sido ocupado, en general por sectores populares. Por eso señalamos que el agua siempre encontrará su camino para desaguar, y señalamos que el río siempre va a reclamar su valle de inundación. Este valle de inundación que fue alterado en este contexto y que se lo recupera por aquel lado. Entonces, no son ingenuas estas intervenciones, sino que producen una fuerte intervención sobre los ecosistemas naturales y tienen impacto directo sobre la vida de las comunidades persistentes. Estas son algunas imágenes de los efectos de esas intervenciones, ¿no? El agua siempre encontrará su camino para desaguar, aunque esto implique llevarse puesto barrios enteros, y el río siempre reclamará su valle de inundación. Es este territorio propio del cauce del río que lo utiliza en situaciones pico, situaciones clave, para absorber ciertos desbordes, sobre todo por lluvia, y más en nuestro territorio, cuando se produce lo que se llama el tapón hídrico o hidráulico, que por su destada
impide el desagüe del agua llovida sobre el Río de la Plata, sobre los cursos de agua. Imágenes de ese territorio en plena transformación, territorio de borde que está siendo alterado para permitir el desarrollo de las urbanizaciones cerradas. Y estas son imágenes que dan cuenta de ese proceso de alteración intensiva de las situaciones de borde. Otro momento de ciudad en expansión, pero en este caso protagonizada por sectores medios, tiene imágenes de estas características. La ciudad crece en los bordes con media o alta densidad. Y esto se ve en ciudades europeas y también se ve en algunas áreas particulares de nuestra región metropolitana, como es el caso de Almirante Brown, donde con gran parte del suelo rural ahora, cerca del 40% del suelo en Almirante Brown sigue siendo suelo rural, con distintos tipos de plantaciones, y entre medio va avanzando la ciudad, incluso con densidades medias y media altas. Imágenes que dan cuenta de esa situación particular de una ciudad que avanza en los bordes con alta densidad. No solo se produce por sectores medios con alta densidad, sino también con densidades medias y media bajas, como puede ser este asentamiento, este loteo popular, que ha producido un amanzanamiento regular, ortogonal, con un parcelamiento, con la ocupación de las primeras casillas, de las primeras viviendas, que con el tiempo van a ir ganando mayor consistencia aún. Imágenes que dan cuenta más de esa expansión protagonizada por sectores medios, medio bajos. Fíjense, suelo todavía rural, y ahí el avance de la ciudad con un amanzanamiento, un parcelamiento, la ocupación incipiente de los lotes, tipologías de viviendas que se van repitiendo en este caso, pero que dan cuenta de una misma lógica de ocupación. Y finalmente, los procesos de ocupación sobre los bordes urbanos, protagonizados por los sectores bajos, más excluidos de la sociedad, que también ocupan situaciones de borde y que lo hacen con intervenciones de estas características, ¿no? Con cierto nivel de informalidad, con casillas precarias, con ausencia de infraestructura, con ausencia de equipamiento, sobre áreas inundables, sobre suelo contaminado en muchos casos, sobre un territorio no apto para recibir usos urbanos, sobre el cual de a poco toman posesión y van construyéndolo de modo de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. Siguiendo una serie de imágenes elaboradas por Ale Bataing, por Alejandro Bataing, esta transición entre lo urbano y lo rural, que produce una serie de matices y grises, nos ofrece una situación de estas características. Un modelo utópico, un modelo ideal tomado de un proceso de expansión metropolitana sobre el corredor oeste de la región metropolitana de Buenos Aires, un camino de tierra, de los viejos caminos reales que comunicaban a la ciudad con las capitales virreinales del Alto Perú, por ejemplo, esos caminos reales que producían un deambular de carruajes de manera permanente, un curso de agua que sortear, una posta, un lugar donde hacer un alto en el camino, hacer noche, darle descanso a los caballos y seguir temprano el viaje a la mañana del día siguiente. Ese punto focal con el tiempo va ganando consistencia, centralidad, empiezan a aparecer suertes solares, es decir, fraccionamiento del suelo que responde a una lógica rural, un parcelario rural y no urbano, por eso incluye
cierta geometría que acompaña a las cuestiones topográficas, por ejemplo, el curso de agua. El área va creciendo, expandiendo y consolidándose a partir de ese punto focal. Empiezan a aparecer algunos caminos que le dan mayor centralidad a ese territorio, algunas infraestructuras menores o precarias como el puente, la llegada inminente del ferrocarril que confirma la existencia de ese camino real, consolida el corredor y le da mayor dinámica e ímpetu a este nodo, a este núcleo, la estación ferroviaria sobre la vieja pulpería, sobre el viejo lugar de descanso, sobre el viejo lugar de encuentro. El crecimiento se va produciendo de manera aleatoria hasta que en determinado momento, una instancia de reflexión, implica ordenar el espacio público respecto al espacio privado, aparece una trama, un amanzanamiento que intenta ordenar qué es de todos y qué es de cada uno de nosotros. Esa grilla inicial empieza a replicarse, por supuesto no en términos de continuidad, sino como modelo que va repitiéndose en otras áreas similares. Se toma el otro lado, la otra margen del curso de agua, también se avanza, se incorporan nuevas infraestructuras, se le da mayor vinculación, y un momento de tensión que tiene que ver con esta situación de vacío, que rápidamente se irá cubriendo con piezas de enclave, con charnelas, que en ese caso muestran un amanzanamiento triangular para dar cuenta de esa juxtaposición de tramas que se ha ido produciendo en esta lógica tendencial de crecimiento espontáneo, no planificado o tardíamente planificado en el territorio. Es interesante porque cuando se completa todo este proceso de expansión, se lee ese parcelario rural, se lee el parcelario urbano, se lee las infraestructuras, pero se han invisibilizado las huellas naturales, como si aparecían en ese curso de agua que luego quedó como arroyo entubado, por ejemplo, sepultado e invisibilizado. Esta lógica de crecimiento se repite a lo largo de toda la región metropolitana y es un buen modelo, un buen ejemplo que tomamos de Ale Bataille para explicar estos procesos secuenciales que se van produciendo en nuestro territorio. Al respecto a algunas cuestiones a señalar, nuestras ciudades latinoamericanas en general, argentinas en particular, han crecido de manera exponencial. La lógica demográfica ha sido violenta, extrema, acelerada. Esta dinámica se produce con un alto consumo de suelo y con una lógica, como veíamos en esa secuencia, donde primero se las habita y luego se las urbaniza. Es decir, primero tomamos posesión y luego intentamos planificar, ordenar ese crecimiento como rasgo distintivo. Otra cuestión a señalar tiene que ver con la lógica de la homogeneidad que puedan llegar a tener los grupos sociales que lo conforman. En este sentido, enormes asimetrías en los niveles socioeconómicos de la población caracterizan el ordenamiento territorial de nuestras ciudades. Ricos, muy ricos, en escala reducida y concentrados, pobres, muy pobres, en escala masiva, diversificados, ¿no? Lo cual detona procesos de segregación, de fragmentación, de exclusión, de vulnerabilidad, de fragilidad y demás. Cuestiones que, de alguna manera, atraviesan las lógicas de crecimiento de las ciudades latinoamericanas, las argentinas y la región metropolitana de Buenos Aires en particular. Dicho esto, pasemos al segundo de los temas, concatenado con el anterior, que intenta dar cuenta de lo que llamamos principales detonadores de crecimiento. Y acá aparece una región metropolitana
como la de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, y todo este territorio que ha sido tomado de la vieja, de la preexistente llanura pampeana, ahora consumido por usos urbanos. Y acá aparecen lo que denominamos como rasgos distintivos de la región metropolitana de Buenos Aires. Un proceso que llamamos de metropolización temprana con periurbanización tardía, es decir, muy tempranamente en sus inicios se ha metropolitanizado, ha crecido sobre los bordes de periferia y por otro lado ha generado un proceso de ocupación intensiva de los bordes de manera muy acelerada, de manera muy precaria, de manera muy frágil, muy lábil, muy endeble. Fíjese, esta es una secuencia que da cuenta de esas lógicas de crecimiento de la región metropolitana de Buenos Aires a través del tiempo. Esta es la región metropolitana, la división en municipios y una paleta de colores que muestran cortes en el tiempo sobre la ocupación, sobre la expansión de esa mancha urbana, que a medida que la vamos recorriendo, vemos esta lógica que da cuenta de tres rasgos distintivos en su conformación. Por un lado, la prevalencia del centro por sobre la periferia, primer rasgo. Segundo rasgo, la preeminencia de los ejes principales de urbanización por sobre los espacios intersticiales. Estos territorios que se mueven a otra velocidad, que van ganando consistencia, pero muy tardíamente frente a los ejes infraestructurales que rápidamente reciben conectividad, servicios, comercios, equipamientos y demás, frente a que territorios como estos se mueven mucho más lentamente. Y el tercero de los rasgos tiene que ver con un mayor crecimiento hacia el norte que hacia el sur. Un norte mucho más consolidado y un sur que se mueve más lentamente. Tres rasgos distintivos que caracterizan a esta lógica de la región metropolitana en su crecimiento estructural. Centro versus periferia, ejes versus intersticios y norte versus sur. Tres rasgos característicos que dan cuenta de ese proceso de crecimiento y que vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo, perdón, retrocedo, cuando uno hace un recorrido transversal, como puede ser por el camino de cintura, donde va viendo cómo la ciudad crece en densidad, en dotación de servicios, en consistencia urbana, y a medida que atravesamos esos núcleos más lábiles, va desvaneciéndose, se pierde la consistencia del pavimento, se pierde la densificación, se pierde la dotación de equipamientos y demás, rasgos muy característicos. Esto nos da pie al tercero de los temas que llamamos hacia una densificación conducida. También es un tema relevante porque implica pensar al territorio en términos dinámicos, en términos estratégicos, en términos de planificación en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo. Esta es una imagen de la región metropolitana de Buenos Aires hacia el año 91, hacia el censo, levantado con material recopilado por los censistas en el año 91, el censo 91, y fíjense cómo brillan los bordes. Esta situación de borde tiene que ver con el crecimiento nuevo que se evidencia en ese momento. En cambio, responde a la lógica del año 2001. Fíjense cómo crece esa luminosidad. Y finalmente 2010, cómo efectivamente, y siguiendo a Jordi Borja, la partida de la ciudad se juega en las periferias. En efecto, en los bordes urbanos es donde se produce el mayor crecimiento, el crecimiento más violento, más acelerado, más abrupto, más inequitativo, más desigual
más segregado. Y en esta secuencia que repetimos, vemos cómo esa periferia late, ruge, exclama con tanta violencia, con tanto énfasis, con tanto carácter, con un Estado ausente, con un Estado distante, con un Estado que deja librado a esos territorios a sus propias decisiones en términos individuales y no con una estrategia colectiva de crecimiento. De modo que apostar a un crecimiento con mayor densidad, apostar a un crecimiento con mayor compacidad en el tejido y con mayor diversidad de usos pareciera ser clave para ordenar territorios tan complejos, tan lábiles, tan inconsistentes como el que transitamos, como el de nuestra región metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto, esto implica una fuerte apuesta al transporte público como el medio de articulación, de conexión, de vinculación, a la movilidad como un derecho colectivo, donde todos debiéramos tener igualdad de oportunidades de desplazarnos, y no en función de nuestra capacidad económica, como suele suceder. Los ricos son quienes más se desplazan, los pobres tienden a inmovilizarse por su localización, por su capacidad económica y por los motivos que originan esos viajes. Entonces, la apuesta a la densidad, la apuesta a la compacidad, la apuesta a la diversidad son claves para entender una región metropolitana más equitativa, más justa. Nosotros decimos entonces que mayores densidades implican mayores oportunidades. Esta es la imagen que no queremos ver, esta es la imagen que tenemos que desactivar de nuestra región metropolitana, y esto implica conducir los procesos de densificación, alentarlos, promoverlos y orientarlos, y en ese sentido necesitamos instrumentos capaces de construir colectivamente una mirada conjunta hacia dónde crecer. Para ello, la multiplicidad de actores que comparten el territorio es clave en el proceso de toma de decisiones. En síntesis, sabemos que las ciudades tienen que poder crecer, decimos que ese crecimiento tiene que ser conducido y no espontáneo, y la pregunta que sigue es, ¿cuál es el mejor escenario de crecimiento para alcanzarlo? Esos son temas que debiéramos reflexionar a través del tiempo, darnos un largo debate de construcción colectiva, formular acuerdos sobre cuál es el horizonte deseado para nuestro territorio a mediano y a largo plazo, y en función de eso soñar e implementar una ciudad mucho más justa, más integrada, más equitativa, más inclusiva, más parecida a lo que nosotros nos gustaría. Muchas gracias.